Páginas de Amor. Ya estamos de vuelta con Páginas de Amor por Radio Emanuel, el gigante misionero del norte. Somos la emisora de Dios para la familia de hoy, cada vez más cerca de ti. El punto de contacto 829-338-6884. Bueno, queremos enviar nuestro más cordial saludo a toda esa distinguida audiencia que domingo a domingo nos siguen en diferentes partes. Acá en República Dominicana, en nuestra tierra de gracia Venezuela, en el Perú, en Ecuador, en las Islas Francesas. Vaya nuestro más cordial saludo para cada una de esas preciosas personas que domingo a domingo están atentos a esa palabra de Dios que Él permite que llegue a nuestro espíritu, porque a través de ella somos edificados. Buenos días, Osvaldo, ¿cómo estás? Buenos días, mi hermano. Este día le damos gracias al Señor porque nos permite trabajar para ustedes y permite que podamos llevar una palabra fresca para que nuestro entendimiento esté con respecto a la voluntad de Dios en nuestras vidas y que podamos darle al Señor el primer lugar en nuestras vidas. Sí, por cierto, hoy queremos hablar Dios habla en nuestros días. Da la impresión que cuando decimos que Dios nos habla, ¿verdad? Es así como que algo fuera de lo común. Da la impresión de que ya Dios dejó de hablar, ¿verdad? Que el ser humano está tan corrompido que sencillamente Dios no está interesado en hablarle, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y por la palabra queremos compartir con ustedes este pequeño refrescamiento de lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. El Dios que hizo la boca, ¿será que no habla? Sí. Y el Dios que estuvo interesado en la humanidad antes de dar a su Hijo, ¿será que ya perdió el interés de hablar con nosotros? No. Hay personas que me dicen, pastora, usted dice que Dios le habla, pero eso es algo extraño, o sea, yo no me imagino a Dios hablándole a la humanidad. ¿Cómo usted sabe que es Dios y que no es usted misma la que piensa que Dios le está hablando? Y yo le respondo de la siguiente manera. Hay tres personas, o sea, hay tres voces que uno puede oír. La primera es la voz de uno, ¿verdad? Uno habla, por ejemplo, oye, tengo ganas de, no sé, de comprar café. Y de repente uno mismo se dice, no, pero ¿para qué? Todavía me queda un poco ahí. Ese es uno hablando con uno mismo. Pero hay dos voces que buscan de comunicarse con uno y que constantemente están luchando para que uno los tome en cuenta. Y ellos son el enemigo, que el Señor lo reprenda, y nuestro amado Padre Celestial, ¿ok? Hay veces habla como Padre, hay veces habla como la persona de Jesucristo y hay veces nos habla el Espíritu Santo. De hecho, cuando ya uno tiene esa relación que se acostumbra a hablar con Él, entonces ya uno puede identificar cuándo es el Padre, cuándo es el Hijo y cuándo es el Espíritu Santo el que le está hablando. Ahora, de manera muy puntual me preguntan, pastora, ¿cómo sabe usted que es Dios el que le está hablando? Y le digo, mira, si yo te hubiese llamado, antes de tú conocerme, antes de escuchar mi voz, y vamos a poner un nombre, María, te hubiese llamado por teléfono, hola María, ¿cómo estás? ¿Tú hubieses reconocido mi voz? No, claro que no, pastora, pues si no la conocía, exactamente. Cuando uno no conoce a alguien, entonces uno no puede reconocer su voz. Pero cuando ya uno tiene amistad con esa persona, cuando ya uno comienza a tener amistad con ella, apenas le habla, uno reconoce quién le está hablando. De hecho, yo pongo siempre un ejemplo de mi esposo, cuando mi nietica estaba con nosotros, que estaba bebé, ella llegaba y mi esposo llamaba para la casa, estaba en el trabajo y llamaba para saludar, para saber de nosotros. Entonces, cuando mi nieta siempre le gustaba a ella responder el teléfono, tenía 2 añitos y algo, y mi esposo se hacía pasar por un bebé, le decía, ¡ayó! ¡ayó! Y entonces la nieta mía, yo le decía, Yarexi, ¿quién está llamando? Oh, mi marido, porque como ella escuchaba que yo le decía a mi marido, ella identificaba que a pesar de que él llamaba echando juegos,
¿verdad? Ella sabía que era él. Entonces cuando ya uno aprende a reconocer la voz de Dios y uno aprende a tener esa amistad con él, ya uno sabe cuándo es él. Y hay personas que dicen, no, yo iba a hacer tal cosa, me iba a ir para tal lado y algo me dijo que no me fuera por ahí. No, no es algo, es alguien, se llama el Espíritu Santo. Sí. Entonces, ¿cuántas veces nosotros vamos a hacer cosas incorrectas, verdad? Por ejemplo, responderle a alguien que nos insultó y uno quiere, ¿verdad? En esa naturaleza que tenemos, decirle tal y cual cosa. Y no es algo, es alguien te dice, no, no lo hagas, no hables. ¿Y cuántas veces nosotros hablamos y lo que hacemos es, como decimos coloquialmente en Venezuela, meter la pata, equivocarnos? Sencillamente porque Dios nos advirtió y no lo hicimos. ¿Cuántas veces ese alguien nos dice, no hagas el negocio? Y nosotros, o no aceptes a tal persona en tu casa, y nosotros queremos ser muchas veces más buenos que Dios, y entonces actuamos porque sentimos que debemos de hacerlo, y luego estamos equivocados, frustrados. Oye, y a mí algo me dijo que no lo hiciera. No, no es algo, es alguien. De la misma manera, hay otro ser, ¿verdad?, que también lo va a invitar a uno, sí, hazlo, dile, esto es así, así, y entonces uno atiende a esa voz y resulta ser que fue el que el Señor lo reprenda tratando de perjudicarlo a uno. Ahora, vámonos a las Sagradas Escrituras. Osvaldo, por favor, me ayuda. Josué 1, 1 al 8. Sí, dice la palabra del Señor. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo el lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxitos. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Vemos que una vez que muere Moisés, bueno, podemos encontrar en el Antiguo Testamento cualquier cantidad de oportunidades, ¿verdad?, en la cual Dios habla y habla en voz audible y no dice, hola, ¿cómo estás? No, da instrucciones precisas, da órdenes, da mandamientos, da estatutos. Y vemos que aquí solamente estaba hablando con el hombre que sería el que tomaría la batuta, ¿verdad?, en cuanto a regir al pueblo luego de la muerte de Moisés. Y no dice, y Dios le habló en sueño, no, le habló en voz audible. Habló con él, person to person, porque ya que iba a quedar en lugar de Moisés, necesitaba darle órdenes muy precisas, y eso es maravilloso del Dios de nosotros, que es un Dios que habla. En el libro de los Salmos habla acerca de los ídolos y dice que ellos tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, y semejantes a ellos son los que le rinden culto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos con nuestro Padre Celestial, Él tiene esa capacidad de respondernos, y para Él no es algo, ay, no, voy a hablar con un pecador. No, Él nos ama. Es como que si usted quiere hablar con su hijo, me explico, nosotros somos sus hijos, y Él está interesado en que nosotros sepamos
de cuán valiosos somos para Él y de cuán importante es que Él quiere tener esa relación con nosotros y que nosotros la tengamos con Él. En el libro de Jueces, capítulo 6, verso 11, como siempre, el pueblo cometió pecado contra Dios. Dios dice que Él los abandonó y durante 7 años estuvieron siendo perseguidos, acosados. Sin embargo, en el capítulo 6, versículo 11 dice: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró. Fíjate que habla de la teofanía de ese Cristo preencarnado, ¿verdad? Y dice: el Señor le encaró y le dijo: ve con las fuerzas que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Dios? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad tú eres quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Vemos una conversación person to person. Así. No es una visión, no es un sueño, no es... No, sencillo. Una conversación person to person del Cristo preencarnado, ¿verdad? Con Gedeón lo iba a usar para libertar a la nación, por lo tanto, habló con él person to person. En 1 de Samuel 3, 1 al 11, mi cielo, por favor, ¿me puedes ayudar? Dice, Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo aquel que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Aquí hay un versículo muy interesante y es el versículo 7. Dice que Dios, Samuel comenzó a escuchar una voz que lo llamaba: Samuel, Samuel. Y él pensaba que era su jefe superior inmediato, que era el sacerdote Elí. Sí.
Pero resulta ser que él va donde Elí 1, 2, 3 veces y Elí le dice, no, yo no te he llamado. Y dice algo muy importante. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. E insisto con lo que dije al inicio. Cuando uno no conoce la voz de Dios, uno no sabe cuando Él está hablando. Uno dice, oye, ¿serán cosas mías o será Dios que me está hablando? Pero cuando ya uno comienza a tener esa coinonía con Él, cada día uno habla, espera que le responda, uno ora, espera la respuesta de Él, y Él comienza a hablarle y uno va conociendo su voz porque es muy puntual. Él no habla en acertijos, sino que te habla y lo que te habla es una respuesta contundente a lo que tú estás preguntando. Entonces viene Él, ¿verdad? Y comienza a hablarte, a direccionarte, y dice que Samuel no conocía todavía al Señor. Le servía, pero no le conocía. Su palabra no se le había revelado. No conocía cómo era que Dios hablaba. Sin embargo, Elí entendió, no, a este lo está llamando, es directamente nuestro Padre Celestial. Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho y le dijo, ve y acuéstate. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Entonces así que Samuel se acercó y se acostó a su cama, entonces el Señor se acercó y lo llamó de nuevo. Y mira cómo, a mí me fascinan las Sagradas Escrituras, cómo relata de manera tan puntual que hizo Dios. Dice que Dios se acercó y lo llamó de nuevo. Sí, porque si lo llama desde el cielo, ¿verdad? Iba a ser esa voz estruendosa que habían dejado de oír los israelitas por temor. Entonces le habló, lo llamó Samuel, Samuel. Y él, ya sabiendo qué hacer, le dice, habla, que tu siervo escucha. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que todo el que lo oiga le quedará retumbando los oídos. En ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y de su familia. Ahora, en Isaías 55:11 dice que así como desciende del cielo la lluvia y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace producir y germinar, así será la palabra de Dios, que no volverá a él vacía, sino que será prosperada en aquello para lo que lo envió. Vemos otro pasaje, Primera de Corintios 2:9 al 12, Osvaldo. Dice así, a eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún ojo ha oído, ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Ok, vemos esto. Dice la Sagrada Escritura refiriéndose ya al tiempo de la gracia, al tiempo en el que estamos viviendo, cómo Dios se comunica con las personas, ¿verdad? Tenemos que tener presente que ya Dios no necesita hablar desde los cielos, ni andamos detrás de ese Jesús físico para que nos hable, sino que ahora el Espíritu Santo habita en nosotros y con nosotros. Es una persona y Él es el encargado de enseñarnos. Primera de Corintios 2:9 al 12, acaba de leer mi esposo, dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha llegado a pensamiento de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le amamos. Pero dice, pero fue a nosotros a quien nos las reveló. Estas cosas por medio de ¿quién? De su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo lo profundo de Dios y esos secretos de Dios nos los da
a conocer. Entonces, tenemos un Dios que está hablando, tenemos un Dios interesado en hacernos saber, ¿verdad? Lo que Él quiere que nosotros hagamos. No es sencillamente, bueno, solamente se equivoca. No, no, no. El problema con los creyentes es que no buscan la voz de Dios por temor a qué me irá a decir, porque Dios no siempre responde sí. Él dice no, Él dice sí, Él dice espera, Él dice todavía no es el tiempo, Él dice no te conviene, ¿verdad? Entonces hay veces no queremos que Dios nos hable porque sencillamente lo más seguro es que lo que nos va a decir no nos convenga. Pero muchas otras veces sí nos va a dar dirección muy puntual. En el libro de Juan 14, 16 al 18. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y le daré otro consolador para que los acompañe para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, está dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Y el que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora y que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Imagínense usted, nos dejaron un Consolador, al Espíritu Santo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que Él nos enseñe todas las cosas y nos las haga recordar todo lo que Él ha dicho. Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla al entendimiento, Dios nos habla en voz audible. No siempre nos habla en voz audible, son muy escasas las veces que Él habla en voz audible, pero nos habla al entendimiento, nos habla a través de su palabra, usa a otra persona para hablarlo a través de su Espíritu Santo. Pero Dios es un Dios que habla. En Juan 16, 6 al 13, pero de manera muy puntual, el versículo 12 dice: muchas cosas me quedan aún por decirles, pero ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que van a venir. Amén. Entonces tenemos un Dios que nos habla. Sí. Entonces no tenemos por qué tener temor cuando una gente dice: ay, Dios me habló. ¿Y por qué te vas a asustar? ¿Por qué vas a dudar? Tenemos al Espíritu Santo que nos habla. Ahora, lo que el Espíritu Santo habla conforme a esa palabra escrita, ¿verdad? Él no va a ir en contra de esa palabra, sino que todo lo que va a decir es hacernos recordar lo que ya está escrito en su palabra, y de manera muy puntual. Si por ejemplo uno necesita hacer un viaje, yo le consulto a Dios para todo, para uno casarse, para uno mudarse, para uno hacer un negocio, uno tiene que consultarle todo a Él, porque si uno no le consulta, entonces ahí es donde vienen las complicaciones y uno se hace la vida difícil por no haberlo tomado en cuenta a Él. Lucas 12, 11 y 12 dice: cuando los hagan comparecer ante la sinagoga, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse, de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. ¿Cómo se lo va a enseñar? ¿Le va a enviar un papelito? ¿Le va a enviar una notica? No, se los va a hablar al entendimiento o en voz audible. Él elige cómo hacerlo, pero de que habla
habla en nuestros tiempos. Hechos 13:2, Osvaldo, por favor. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban, participaban en el culto al Señor. El Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponer las manos, los despidieron. Sí, vemos que Dios le habló de manera puntual, no es, bueno, será él, será Dios, no será Dios, no, cuando ya uno se acostumbra a oírlo, a atenderlo, entonces ya uno sabe cuándo es él y cuándo no es él. Hebreos capítulo 1, Osvaldo, por favor, mientras yo leo acá Hebreos 10, dice, Hebreos 10, 9 al 17 dice, luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a los que ha santificado. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios ahora? Nos habla directamente al entendimiento y ahí va poniendo las leyes. Uno, oye, me provoca hacer tal cosa, y el Espíritu Santo le habla a uno, mira, mi palabra dice tal cosa. Y de esa manera Él nos va orientando, hablando a nuestro entendimiento. Hebreos 1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, puntualmente dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, Dios siempre ha estado hablando con la humanidad. Ha hablado en muchas oportunidades y de muchas maneras. Y ahora habla a los padres por los profetas, o también habla de manera personal. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Jeremías 33:3, el famoso versículo dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué sentido tendría orarle a Dios, clamarle a Dios, si no le va a responder a uno? ¿Qué sentido? O sea, sería como tratar de echarle piedras al mar para ver si se llena. Quedaría un vacío, una insatisfacción. No, tenemos un Dios que cuando nosotros le clamamos, Él nos responde, pero no solo nos responde, nos enseña cosas grandes y cosas ocultas que no conocemos hasta que Él nos habla. Hasta que Él nos habla, entonces, a partir de ese momento, comenzamos a conocer lo que Él dice. Lucas 18, 6 y 7. Continúa el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles?
le dijo que sí, que le hará justicia y sin demora. Les digo que sí, les hará justicia y sin demora. Entonces, Dios no tarda en responder. Conforme nosotros estamos clamando y sabiendo que Él es el que tiene la respuesta y que Él nos puede orientar de la manera correcta, Él va a responder. Lo que pasa es que tenemos que clamarle. Él no le responde a quien no le pregunta. Números 12, 1 al 8 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y ellos tres salieron. Entonces Jehová descendió en la columna, en la nube, y se puso en la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oigan mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré. En visión, en sueños, hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo? Vemos que Dios hace una promesa, que cada vez que haya un profeta delante del pueblo de Dios, Dios le hablará en visión, en sueño, al entendimiento, de muchas maneras le va a hablar, ¿ok? Entonces, eso no ha cesado, porque Dios sigue siendo nuestro Dios, sigue estando interesado en nosotros y sigue estando interesado en que nos corrijamos y en que hagamos cosas maravillosas siendo direccionados por Él. Los dos versículos clave, segunda de Crónicas 20:20 y Amós. Sí, dice la palabra del Señor así. En segunda de Crónicas 20:20 dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahora, ¿cómo tú crees en un Jehová que no habla? Exacto. ¿Cómo le crees a alguien que no habla? Creed en Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Wow, qué tremendo. Dios tiene secretos, pero Él no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Habla. Sí, nos lo habla. Es impresionante. Nosotros en Venezuela hay un caballero llamado Carlos Morán. Este hombre desde el 2014 viene anunciando punto por punto lo que va a acontecer en Venezuela. Y es impresionante, lo invito a que lo escuche. Carlos Morán, en YouTube aparecen todas las profecías de él sobre Venezuela. Y no ha habido una hasta el presente que no se haya cumplido, de manera puntual. Él dijo, va a haber un terremoto de una magnitud 7 no sé cuánto. Va a haber otro que va a ser de madrugada, ese va a ser de día. El otro va a ser de madrugada. Y va a haber tsunami. Las aguas van a inundar a Venezuela. Mira, ahorita tenemos el Orinoco con 18 metros punto 5 por encima del nivel del mar. Pero Dios se lo manifestó a él. Y así, bueno, no solo a él, a muchos hombres y mujeres de Dios nos ha manifestado lo que viene para Venezuela, ¿verdad? Pero este hombre tomó la previsión de grabarlo, ¿verdad? Y es impresionante cómo Dios nos hace saber cuáles son sus planes, buenos, malos, mejores, para corrección, para exhortación, para bendición. Solamente tengo una palabra final para ti. Búscale con corazón sincero y Él te hablará y sabrás que es tu Padre el que te está hablando. Vamos a hacer una oración.
Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias porque sabemos que tú estás interesado en nosotros. Sí, Señor. Gracias porque no nos has dejado huérfanos. Gracias por tu Espíritu Santo, Gracias, Señor. quien nos exhorta, quien nos corrige, quien nos hace recordar tu palabra, quien nos consuela. Sí. Y muchas gracias, Señor, porque somos importantes para ti. Gracias por habernos prohijado y gracias porque somos parte de tu familia. Y tú, como Padre bueno, siempre nos vas a corregir. Amén. Te amamos, te bendecimos y ayúdanos a ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie cuando venga nuestro Salvador a buscarnos. Sí, En Señor. el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como siempre el reloj nos saca del programa, termina el programa por el día de hoy. Queremos recordarles que Páginas de Amor llegó a ustedes gracias al Ministerio Apostólico y Profético a la Luz de la Palabra. El punto de contacto 829-338-6884. Bueno, gracias por habernos acompañado. Le invitamos a continuar en sintonía de Radio Manuel, el gigante misionero del norte. Será hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Que Dios les bendiga ricamente. Nos despedimos hasta ese próximo encuentro. En el control técnico, acá en cabina, Osvaldo Freitas. y en la producción y conducción del espacio, quien habló para ustedes, Arqueline Agüero de Freitas, 24.714. Bueno, recuerda, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hasta el próximo domingo.